He said, I thought you'd really be a wise guy. He said, I'm really glad to see you're kind of down to earth, you know. Chuck Norris no solo es un conocido actor de acción, sino también una fuerza imparable en la industria del entretenimiento. Además, es un ninja de las finanzas. Mientras tú le veías dar patadas giratorias en la tele, él amasaba tranquilamente una fortuna que dejó perpleja a su propia familia. Prepárate, porque estamos a punto de desvelar el misterio que se esconde tras el asombroso patrimonio neto de Chuck y los medios por los que amasó toda esta riqueza. Primeros años de vida. Chuck Norris es un tipo que tiene multitud de talentos y un espíritu que no conoce límites. El camino que ha recorrido Chuck desde un pueblecito de Oklahoma hasta convertirse en un fenómeno mundial ha sido extraordinario. Chuck nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma. La familia Norris, que incluye a los padres de Chuck, Wilma y Ray D. Norris, son los antepasados de Chuck. Ray D. no era un padre corriente en ningún sentido. Fue soldado en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, mecánico con un don para arreglar cosas, conductor de autobús que navegó por la vida y camionero que recorrió el camino de los retos. Chuck se siente muy orgulloso de su herencia irlandesa y cherokee, una mezcla poco común que contribuye a su entrañable personalidad. El hecho de que el nombre de Chuck no fuera elegido al azar es un dato interesante. Se le puso el nombre de Carlos Berry, en honor al sacerdote que atendió a su padre. Chuck, Wieland y Aaron eran sus hermanos, y Chuck era el mayor de los dos. Ignoraban por completo que el destino tenía otras cosas reservadas para la familia Norris. Una horrible predicción que Wieland, el hermano menor de Chuck, le hizo a este se cumplió cruelmente en 1970, cuando Wieland falleció antes de cumplir los 27 años. Chuck fue el destinatario de esta predicción. Cuando Chuck tenía 16 años, sus padres decidieron poner fin a su matrimonio. Después, su viaje le llevó de los conocidos paisajes de Ryan, Oklahoma, a las nuevas vistas de Prairie Village, Kansas, y después llegó a Torrance, California. Chuck, junto con su madre y sus hermanos, se embarcó en una nueva etapa de su vida, dejando atrás los pedazos de una familia que se había roto. Chuck dice que su educación fue miserable. No es que fuera el joven más atlético del barrio, ya que no coleccionaba medallas ni lideraba equipos. Chuck, por su parte, no participaba en ningún deporte organizado, era introvertido y su expediente académico rondaba la media. Ray, el padre de Chuck, era responsable de una serie de problemas que introdujo en la vida de su sobrino. Chuck tenía sentimientos de vergüenza como resultado de la propensión de Ray a retirarse al mundo del alcohol durante un período de tiempo. La personalidad introvertida que acompañó a Chuck durante toda su adolescencia fue consecuencia de la difícil educación que recibió de su familia. Las fuerzas aéreas y las artes marciales. Fue en 1958 cuando Chuck Norris se alistó en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y se convirtió en policía aéreo. Este fue el comienzo de su aventura. La base aérea de Osan, situada en Corea del Sur, fue su primer destino. Un buen comienzo. Chuck Norris recibió el apodo de Chuck cuando estaba en Corea. También empezó a entrenarse en Tang Soo Do, un tipo de arte marcial que le sirvió de inspiración para establecer el Chun Kuk Do, que es un estilo de lucha mundial. Chuck regresó a Estados Unidos tras su estancia en Corea y reanudó su servicio como policía aéreo en la base aérea de March, situada en el estado de California, tras su regreso. Sin embargo, no fue el final del viaje. En agosto de 1962, Norris se retiró de las Fuerzas Aéreas con el rango de aviador de primera clase. ¿Quieres saber lo que ocurre a continuación? Prepárate para asombrarte. Hubo un tiempo en que Chuck estaba en la lista de los que esperaban para convertirse en agente de policía en Torrance, California. En medio de su paciente espera, logró algo realmente notable. Para su entrenamiento personal en artes marciales, abrió su propio estudio. Esa es la clave para convertir un juego de esperar en un juego de ganar. Para nuestro hombre, Chuck era muy hábil en el campo de las artes marciales, pero también era un feroz competidor. Sin embargo, ¿adivina qué? No tuvo un comienzo saludable.
Tanto Joe Louis como Alan Steen fueron sus oponentes en los dos primeros torneos en los que compitió. Se habla de reveses. A pesar de ello, Chuck no se dejó amilanar por sus derrotas. Persistió y gracias a ello aumentó sus habilidades. En el año 1967, Norris no solo participaba en la competición, sino que también ganaba. En una competición de karate, triunfó contra Vic Moore y se hizo con el título de campeón. Tras 7 combates contra otros adversarios, el último encuentro de Chuck fue contra Skipper Mullins, y se impuso. En el contexto del All-American Karate Championship de Henry Cho, que tuvo lugar en el Madison Square Garden el 24 de junio, se produjo un hecho trascendental. Fue Norris quien sucedió a Julio LaSalle y Joe Louis como campeón. Imagínense lo emocionante que sería. Sin embargo, Chuck no se limitaba a mostrar sus habilidades de lucha en las artes marciales. También tenía un trabajo durante el día. Era empleado de Northrop Corporation y también se encargaba de establecer una serie de escuelas de karate. ¿Tienes idea de quién pasaba por las puertas de su escuela? Fama y fortuna. Steve McQueen, Chad McQueen, Bob Barker, Priscilla Presley. Donny Osmond y Marie Osmond formaron parte del mundo de Chuck por su implicación en las artes marciales. Fue contra Luis Delgado en 1968 cuando Chuck sufrió la 10ª y última derrota de su carrera. Me duele. Sin embargo, espera un segundo. Chuck ha vuelto. Fue el 24 de noviembre de 1968 cuando triunfó sobre su oponente y ganó el título de la división profesional de peso medio del karate. ¿Y qué te parece? A lo largo de 6 años consecutivos, no lo soltó. El 1 de abril de 1969 no fue el único día en que Chuck celebró el Día de los Inocentes. Mientras competía en un evento de round robin, también defendió con éxito su título de campeón del All-American Karate Championship. Tras ganar el torneo de campeones por segunda vez, Chuck renunció a la competición sin haber perdido ni un solo combate. ¡Qué sensación la de salir vencedor! Mientras Chuck realizaba este extraordinario viaje, tuvo la oportunidad de conocer nada menos que a Bruce Lee. En efecto, Bruce Lee, que apareció en The Green Hornet. Entablaron amistad y se convirtieron en compañeros de entrenamiento, y juntos hicieron historia en el campo de las artes marciales. Primeros papeles. Los primeros años de la década de 1970 marcan el comienzo de la aventura de Chuck Norris, que da un giro cinematográfico. Piensa en esto. Como adversario de Bruce Lee en la película Way of the Dragon, que en Estados Unidos se tituló oficialmente Return of the Dragon, Chuck debuta ante el público en el año 1972. Fue una película que batió récords de taquilla en Hong Kong. Queridos amigos, esta película suele considerarse la plataforma de lanzamiento que Chuck Norris utilizó para lanzar su carrera como superestrella. Más que una simple película, Way of the Dragon fue una experiencia. Cambió completamente el juego. Avanzando en el tiempo hasta 1973, Chuck añade otro crédito a su currículum como actor al aparecer en la película de Jonathan Kaplan, The Student Teachers. A pesar de que no se trataba de una epopeya de artes marciales, ¿estás de acuerdo en que hay escalones en todos los caminos? Ahora, un cambio en la trama de la historia. Adelante Steve McQueen, un amigo de Chuck que también es estudiante de artes marciales. Chuck se anima a matricularse en clases de interpretación en la MGM en 1974 después de que McQueen viera su aptitud y le empujara a hacerlo. Chuck interpreta el papel del antagonista principal en Yellow-Faced Tiger, de Lo Wei, estrenada ese mismo año. En esta, interpreta el papel de un poderoso capo de la droga de San Francisco que ejerce su autoridad sobre la clandestinidad criminal, incluida la administración del Departamento de Policía. Un joven policía que desafía las dificultades de su camino es el protagonista de esta novela sobre la corrupción. Para la siguiente revelación, por favor, agárrense a sus asientos. No fue hasta 1981 cuando la película, titulada Matanza en San Francisco, se puso a disposición del público en Estados Unidos. En efecto, se tardó bastante tiempo, pero es posible que la espera mereciera la pena.
La película se caracteriza por ser una cinta de acción de artes marciales de bajo presupuesto que aprovecha con éxito la creciente fama de Chuck. ¿No es preferible llegar tarde que nunca? Chuck hizo una pausa en la industria del cine en 1975 para publicar su primer libro, titulado Winning Tournament Karate. Este libro, una guía realista de entrenamiento competitivo para artistas marciales de todos los niveles, es mucho más que una colección de patadas y puñetazos. Chuck muestra todo lo que hay que saber sobre ataques rápidos, forma física y procedimientos de lucha. Pasemos a hablar de la gran actuación de Chuck en la película Breaker, estrenada en 1977. Tras rechazar varias propuestas de películas sobre artes marciales, finalmente se decidió por esta. ¿Por qué pregunta por esto? Chuck buscaba historias sentidas y realistas en su retrato emocional. ¿Y qué te parece? Inesperadamente, esta película de bajo presupuesto acabó convirtiéndose en un gran éxito. De vez en cuando, un desvalido se las arregla para robar el espectáculo. Pero el verdadero cambio en el juego no llegó hasta 1978, cuando se estrenó Los Buenos de Negro. Chuck lo considera su primer papel importante. De hecho, hizo que se levantaran cejas. Dado que ningún estudio estaba interesado en trabajar en ella, ¿qué opciones le quedaban a Chuck? Tomándose la justicia por su mano, él y sus productores consiguieron resolver la situación a 4 bandas. Esto implica alquilar los cines y aceptar cualquier cantidad de dinero que se les presente. ¿Y qué le parece? A pesar de contar con un presupuesto de solo $1 millón, la película Los Buenos Visten de Negro consiguió convertirse en una estrella del cine de acción, superando todos los pronósticos y ganando la asombrosa cifra de $18 millones en taquilla. Chuck debutó en la película The Octagon, estrenada en 1980. En esta ocasión, los estudios mostraron su total compromiso estrenando y distribuyendo la película a través de American Cinema. ¿Cuál fue el resultado exacto? Unos asombrosos $19 millones de ingresos en taquilla. Los estudios prestaron atención a Chuck porque estaba oficialmente en llamas. Pónganse los cinturones, porque Chuck tuvo un papel protagonista en la película de 1983, El Lobo Solitario McQuaid, producida por Orion Pictures y dirigida por Carver. Imagínense que Chuck es un ranger de Texas tan temerario como valiente y que se enfrenta a un traficante de armas, interpretado por David Carradine. Los críticos cinematográficos alabaron este éxito mundial y lo compararon con los sofisticados spaghetti westerns de Sergio Leone. La película fue un gran éxito en todo el mundo. ¿Y usted qué opina? Esta película sentó las bases para la posterior serie de televisión de Chuck, Walker Texas Ranger, que se convirtió en un gran éxito. Roger Ebert la calificó con 3.5 estrellas y profetizó que el personaje de McQuaid se convertiría en un clásico en el futuro. ¿Quién fue capaz de detenerlo? Chuck no solo demostraba su dominio del escenario, sino también de la palabra escrita. En el año 1983 publicó un libro de ejercicios titulado Toughen Up. Existe un sistema de fitness llamado Chuck Norris. ¿Por qué no difundir la información que le ayudará a mantenerse sano y feroz? Además, tengo un dato interesante para todos los jugadores. Ese mismo año, el talento de Chuck en las artes marciales se llevó al reino de la realidad virtual. Chuck Norris Super Kicks fue un videojuego lanzado oficialmente por Zonox. Ponte en la piel de Chuck y rescata a un cautivo. ¿No es fácil de entender? Tras la expiración de la licencia del nombre Chuck Norris, el equipo cambió más tarde su nombre por el de Kung Fu Super Kicks. En el año 1984, Chuck interpretó el papel del coronel James Braddock en la película Missing in Action, que fue la primera de una serie de fantasía sobre el rescate de prisioneros de guerra. Era la primera vez que trabajaba con Cannon Films, y resultó ser todo un éxito. Chuck se convirtió en la estrella más destacada de Cannon durante toda la década de 1980 como resultado de la enorme popularidad de la película. La precuela, titulada Missing in Action 2, The Beginning, se publicó en 1985. Agárrense el sombrero porque se publicó en 1985.
La historia del coronel James Braddock salió a la luz y el público no se cansaba de leer sobre ella. Por supuesto, esto no es todo. Además, hay un drama policíaco llamado Código de Silencio, que ha recibido críticas muy positivas y ha funcionado bastante bien en taquilla. Cuando Chuck estaba en racha, sus hazañas en pantalla eran tan impresionantes que los fans no se cansaban de verlo. El 14 de febrero de 1986 se estrenó en los cines la película Delta Force, protagonizada por el conocido actor Lee Marvin. Hay algo más que debamos decir. Combatiendo a los terroristas están los miembros de las Fuerzas Especiales de Élite. ¿Éxito en taquilla? En una palabra. Sí, Chuck tuvo mucho éxito no solo en el teatro, sino también en el mundo de la animación. El primer episodio de Karate Commando se emitió en televisión, y Chuck puso voz a una versión animada de sí mismo al mando de un grupo de agentes federales. Tras el estreno de los 6 primeros episodios de acción animada, Marvel llegó a producir una adaptación al cómic del programa. Se trata de la ampliación del universo Chuck Norris. Ese no fue el final de la historia de Chuck. A partir de noviembre de 1986, se aventuró en terrenos inexplorados con Firewalker. Junto a Louis Gossett, interpretaron los papeles de intrépidos exploradores en esta película dirigida por Lee Thompson. Judicial. The Secret of Inner Strength. El secreto de la fuerza interior, que se publicó en 1987 y se convirtió en un éxito en la lista de bestsellers del New York Times, añadiendo al autor a la lista de logros de Chuck. Este es mi relato. Echemos un vistazo al enfoque de Chuck sobre la superación personal. No le bastaba con ser una leyenda en el campo de las artes marciales, sino que también quería motivar a otras personas. Durante el año 1988, el coronel James Braddock hizo su reaparición con la película Braddock, Desaparecido en Combate 3, Aaron Norris, hermano de Chuck. Se hizo cargo de la dirección de la película, y la aventura repleta de acción continuó. Chuck no solo interpretaba personajes que ya había interpretado anteriormente, sino que ampliaba su repertorio. Demos un salto en el tiempo hasta la década de 1990. En 1990, las películas de Chuck habían recaudado más de $500 millones en todo el mundo. Efectivamente, lo has oído bien. Esos son $500 millones. El icónico artista marcial Bruce Lee y el famoso actor Clint Eastwood fueron citados como ejemplos de las excepcionales habilidades de Chuck. Debido a su participación en películas de artes marciales, algunas personas incluso se referían a él como el Bruce Lee Rubio, entre otros. ¿Y su identidad de recluso? ¿Comparable a la del conocido Harry el Sucio? La unidad familiar. En diciembre de 1958, cuando Chuck tenía solo 18 años, se casó con Diane K. Holchek, una compañera de instituto que tenía 17 años. Se trata de un amor joven, ¿verdad? En 1956, cuando ambos iban al instituto en Torrance, California, se enamoraron. Avanzando en el tiempo hasta el año 1962, la familia Norris está encantada de recibir a su primer hijo, Mike. Sin embargo, el romance de Chuck dio como resultado el nacimiento de una hija en el año 1963 para Chuck. Una vida llena de giros inesperados. Tras el nacimiento de su segundo hijo, Eric. En 1964, la familia Norris experimentó una nueva expansión. Tras 30 años de matrimonio, Chuck y Diane tomaron la decisión de divorciarse. En 1989. Un año después de haber empezado a vivir separados durante el rodaje de The Delta Force 2, finalizaron su divorcio y volvieron a estar legalmente solteros. Es cierto que incluso los combatientes más tenaces tendrían desafíos de vez en cuando. Por otra parte, como dice el viejo refrán, cuando un capítulo llega a su fin, empieza otro. Fue en noviembre de 1998 cuando Chuck volvió a casarse, esta vez con Gina O'Kelly, una antigua modelo. El 30 de agosto de 2001, Gina dio a luz a gemelos, con lo que el número total de hijos de su anterior matrimonio ascendió a 2. Retrocedamos un poco en el tiempo. Cuando Chuck fue entrevistado por Mary Hart de Entertainment Tonight,
el 22 de septiembre de 2004. Habló de un acontecimiento importante que ocurrió en su vida. Dijo que no conoció a su hija de una relación anterior hasta que ella tuvo 26 años. Había estado casado con otra mujer. ¿Puede creerlo? Cuando ella tenía 16 años, descubrió que Chuck era su padre. No se conocieron hasta que ella le envió una carta en 1990. Fue un año después de que Chuck se divorciara de su primera mujer, Diane Holchek. ¿No es cierto que la vida suele sorprendernos de forma inesperada? ¿Cuál es su patrimonio neto? Chuck Norris, el legendario pateador de la Casa Redonda, es conocido no solo por su habilidad en las artes marciales y su talento como actor, sino también por su condición de gigante financiero y empresarial. ¿Puede decirme cuál es su patrimonio neto? A la asombrosa cifra de 80 millones. Es posible que sienta curiosidad por saber cómo ha conseguido amasar una fortuna tan cuantiosa. Entonces, vayamos paso a paso. En primer lugar, la riqueza de Chuck se debe sobre todo a su profesión de actor, a sus negocios y a los patrocinios que ha recibido. Pero aquí no acaba la historia. Chuck era propietario de una importante empresa inmobiliaria que tenía propiedades por todo Estados Unidos, de costa a costa. Considere lo siguiente. Una casa en Carolina del Norte, una finca junto a la playa en California y un rancho en Texas. Hablando de vivir tu sueño. Ahora viene un giro. Recientemente Chuck Norris decidió vender su casa de Dallas, Texas, por $1.2 millones. Imagina tener un poco del legado de Chuck. Vamos a examinar esta joya de Texas más de cerca. La casa rancho de Chuck en la zona de Dallas Northwood Hills es muy magnífica. Construida en 1975, ha sido reformada y ampliada para incluir 4 grandes dormitorios, 7 baños completos, 2 medios baños, una sala multimedia, un gimnasio en casa amueblado con un Chuck Norris Total Gym, una terraza con una deslumbrante piscina, un garaje para 3 coches y un estudio independiente de 900 pies cuadrados. Una vida de lujo al estilo de Chuck Norris. Sin embargo, hay más en el historial financiero de Chuck. Aparte de su actuación, Chuck ganó mucho dinero con sus habilidades en las artes marciales. Incluso abrió una escuela de artes marciales en California, donde entrenó no solo a gente corriente, sino también a famosos y estrellas. Hablar de tener influencia. Pasemos ahora al fitness. Apasionado del fitness. Chuck ganó dinero con él lanzando su propia empresa de equipos de ejercicio. El tren Chuck Norris Total Gym atrajo a entusiastas del fitness de todo el mundo, que aumentaron enormemente su patrimonio neto. La cartera mixta de Chuck tampoco se detiene ahí. También escribe con éxito sobre artes marciales, superación personal y desarrollo personal. Millones de copias de sus obras vendidas en todo el mundo le han ayudado a tener éxito financiero. Cambiamos ahora un poco de dirección. O debería decir, entremos en las ruedas de Chuck. Construido sobre el Chevrolet Silverado 2012. El camión de Chuck Norfolk es una bestia sobre 4 ruedas, originalmente barato. Los cambios realizados en este chico malo hacen que sea difícil acercarse a esa marca. Con una bandera de IUU descolorida alrededor del exterior, es una de las cosas más extrañas sobre ruedas. Normalmente se le ve conduciendo su Ford Ranger cuando Chuck no está paseando en su camioneta. Es Norris. De hecho, incluso las personas poderosas tienen su vehículo preferido. Pero eso no lo es todo. Chuck también posee un exquisito Cadillac Escalade 2014. Piensa en él con una gran parrilla, un exterior negro brillante y una carrocería robusta. Chuck puede rodar a la moda. La trayectoria financiera y los activos de Chuck Norris, imperios inmobiliarios, casas opulentas, equipos de gimnasio y ruedas gigantescas, trofeos y galardones, concluyen aquí. Repasemos los cinturones negros de Chuck. Créeme, son muchos. Cinturón negro de 10 grados en Chung Kuk Do. Cinturón negro de 9 grados en Tang Soo Do. Cinturón negro de 8 grados en Taekwondo. Cinturón negro de 5 grados en Karate. Cinturón negro de 3 grados en Jiu-Jitsu brasileño y cinturón negro en Judo. Como un arco iris de experiencia en artes marciales. ¿Adivina qué pasó cuando Chuck subió al ring en 1967? Ganó a los grandes campeones de sparring en el campeonato All-American DSC. Henry Cho,
Chuck no era una maravilla de un solo golpe, ya que volvió a hacerlo al año siguiente. Cuando Chuck ganó el campeonato profesional de karate de peso medio en 1968, alcanzó un importante punto de inflexión. Espera. Lo retuvo durante 6 asombrosos años. No solo lo ganó. Hablando de establecer reglas para el juego, volviendo ahora a 1969, la vitrina de trofeos de Chuck se desorganizó bastante tras ganar la triple corona de karate basada en el mayor número de victorias en competición ese año. Aún así, no fue suficiente. La revista Black Belt también le concedió el premio al luchador del año. Dos dificultades. Al ganar la preciada distinción en la convención Show West, Chuck no solo se convierte en un experto en artes marciales, sino también en la estrella de acción del año, avanzando rápidamente hasta 1982. Hollywood empezaba a darse cuenta de este fenómeno natural. En 1989, las estrellas de Chuck se alinearon cuando se le concedió su propio Paseo de la Fama de Hollywood. Es un justo homenaje a un hombre que ha marcado el mundo del espectáculo durante toda su vida. En la convención Show West, Chuck ganó el premio a la Estrella Internacional de Taquilla del Año en 1992, lo que da fe de su popularidad en todo el mundo. El tipo era un fenómeno mundial, no simplemente un héroe nacional. Sin embargo, el palmarés de Chuck no terminó ahí. En 1997, recibió el premio especial de los premios Lone Star de cine y televisión a la leyenda de Texas. Texas parece haber encontrado a su superhéroe de verdad. La racha ganadora de Chuck continuó cuando se llevó a casa el premio BMI TV Music Award 3 años seguidos. El tipo tenía un patrón de éxito. No solo era una leyenda de las artes marciales. En el Museo de Historia de las Artes Marciales de 1999, Chuck fue admitido en el Salón de la Fama. Un honor bien merecido para un hombre que había dedicado su vida al arte del combate. Chuck estaba recibiendo elogios, incluida una nominación a los premios TV Guide de 1999 como actor favorito de drama. Pero se quedó corto. Más tarde, le concedieron el premio Grace a la interpretación televisiva más destacada. Chuck era una inspiración, no solo un actor de renombre. La Unión Mundial de Karate. En julio de 2000, Chuck recibió el Golden Lifetime Achievement Award del Salón de la Fama. Un momento brillante captura toda una vida de dedicación y experiencia. Por sus servicios a los veteranos, Chuck recibió en 2001 el Premio Veterano del Año de los American Veteran Awards. Se trataba de proteger a los que han servido, ya no solo de dar patadas. Pero los logros de Chuck van también más allá de Hollywood. El comandante general James T. Conway nombró a Chuck Marine honorario de los Estados Unidos en marzo de 2007. Imagínense a Chuck Norris como Marine. Sería un duro oponente. En 2010 recibió el Lifetime Achievement Award de Action Fest. No solo estaba cosechando elogios, sino también estableciendo firmemente su posición en la historia de las artes marciales. En 2017, Chuck fue reconocido como tejano honorario por los años que pasó en su rancho a las afueras de Navasota, Texas. Muchos corazones lo tuvieron en honor como Texas Ranger en Lobo Solitario McQuaid y Ranger Cordell Walker en la serie de televisión. Por si fuera poco, Jesse Bowen, de la Alianza Americana de Artes Marciales, creó 2 libros conmemorativos de Chuck llamados Martial Arts Masters and Pioneers Biography. Chuck Norris, I Giving Back for a Lifetime en 2020. La narrativa de Chuck parece ser una para los libros. Literalmente, iniciativas políticas, aunque es más conocido por sus habilidades en las artes marciales y su explosiva carrera en Hollywood, Chuck Norris es algo más que una fuerza en la gran pantalla. También es una conocida personalidad política. Al entrar en política y abrazar al Partido Republicano, Norris fue mucho más allá de sus heroicidades en la pantalla. Su apoyo abierto y sus grandes donaciones económicas, que tuvieron un impacto duradero en muchas campañas electorales, mostraron claramente su poder político. Norris siempre ha apoyado al Partido Republicano con gran coherencia, y sus recomendaciones han tenido una gran influencia en las elecciones.
Gran parte de la base conservadora ha encontrado atractivo en su famoso aspecto de hombre duro y en su reputación de disciplina y autoridad. Conscientes del posible beneficio que el apoyo de Chuck Norris puede proporcionar a sus campañas, los candidatos a escaños políticos lo han buscado agresivamente. Además, el apoyo financiero de Norris ha sido muy apreciado por los líderes republicanos. Campañas tanto a nivel estatal como nacional han recibido apoyo real debido a su afán por donar su dinero en favor de temas políticos que coinciden con sus ideales. El respaldo de Chuck Norris es más que un simple guiño de celebridad. Es un sistema de apoyo real, y esta autenticidad ha elevado su nube política. Un merecido respiro. En 2012, Chuck Norris tomó la gran decisión de poner más énfasis en la salud y el bienestar de su amada esposa, Gina, que en los flashes y el brillo de Hollywood. Por aquel entonces, Gina se enfrentaba a graves problemas médicos. Chuck, muy comprometido con su familia, decidió dedicar su tiempo y centrarse en su tratamiento. Chuck Norris no solo se convirtió en un marido cariñoso, sino también en un comprometido defensor para llamar la atención sobre un grave problema: el envenenamiento por gadolinio. Durante este año sabático, esta acción demostró la dedicación de Norris no solo a su familia, sino también a la sociedad en general, que se enfrenta a problemas médicos relacionados. El gadolinio es un metal de tierras raras que se utiliza como agente de contraste en varias pruebas médicas de imagen, sobre todo en las resonancias magnéticas. El apoyo de Chuck Norris a esta causa revela un vínculo personal con las consecuencias perjudiciales de la exposición al gadolinio. Su deseo de utilizar su posición para difundir la concienciación sobre este problema revela su sentido de la obligación de ayudar a la sociedad a ser constructiva. Las acciones de Chuck Norris se dirigían claramente a los objetivos más importantes de la vida, aunque se retirara del candelero de Hollywood. La pérdida de Hollywood en ese momento se convirtió en algo positivo para las personas con problemas de salud derivados de la exposición al gadolinio, ya que Chuck Norris utilizó su notoriedad para concienciar sobre un problema médico crucial y ayudar a los afectados. Cuando Chuck Norris puso en marcha la United Fighting Arts Federation y Kickstart Kids, dos proyectos excepcionales, se convirtió en 1990 en un superhéroe de la vida real. Pero espera, se trata de dar a los jóvenes en situación de riesgo una oportunidad de luchar por un futuro mejor, no solo de dar patadas y puñetazos. Como maestro de artes marciales, Chuck conocía el poder de la disciplina, la concentración y la autoestima que las artes marciales podían enseñar a los jóvenes que se enfrentaban a circunstancias difíciles. Por eso creó estos grupos, para dotar a estos jóvenes de entrenamiento y guiarlos desde las exigencias de las drogas hacia un camino de fortaleza y esperanza. Chuck cree que estos chicos pueden labrarse un futuro mejor concentrando sus energías en algo poderoso. ¿Y en qué? Una parte de los ingresos de su propiedad de Navasota, Texas, donde embotella agua, se destina a organizaciones benéficas medioambientales y sirve de inspiración a los jóvenes. Eso sí que es aprovechar hasta la última gota. Pero la heroica búsqueda de Chuck no acaba aquí. Son bien conocidas sus amables donaciones a grupos como Funds for Kids, Veterans Administration, United Way y Make-A-Wish Foundation. Ayudando a recaudar fondos, Chuck demuestra que es algo más que un maestro de las artes marciales. También es una persona compasiva legendaria. Volvamos ahora brevemente a ver por qué Chuck está tan comprometido con el servicio a los veteranos militares hospitalizados. Todo se debe a su experiencia en Corea sirviendo en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Chuck se convirtió en portavoz de la Administración de Veteranos de los Estados Unidos motivado por acontecimientos personales. Su objetivo es aclarar temas vitales para nuestros héroes, como la asistencia sanitaria y las pensiones. En los American Veteran Awards de 2001, Chuck recibió el premio al Veterano del Año por sus constantes esfuerzos y su inquebrantable apoyo. Eso es lo que llamamos efecto real. El corazón de Chuck, entre tanto, no se detiene en las fronteras estadounidenses. Nada de eso. Para la Fundación Vijay Amritraj, es un pilar de fuerza en la India.
Esta increíble empresa se ha comprometido a ayudar a los afectados por enfermedades, pérdidas y circunstancias. La generosidad de Chuck ha hecho maravillas. La fundación puede ayudar a escuelas para ciegos en Karnataka, a hogares pediátricos para enfermos de VIH en Delhi y a una misión en Cochin que atiende tanto a enfermos mentales como a adultos infectados por el VIH. Chuck parece estar provocando un tsunami mundial de compasión. Imagínense a un maestro de artes marciales utilizando su riqueza y reputación para inspirar cambios positivos en las vidas de veteranos, niños y otras personas que viven lejos. Luchar por un mundo mejor trasciende el mero combate en el ring. Así pues, la próxima vez que oigan hablar de Chuck Norris, recuerden que detrás de las patadas giratorias y las películas llenas de acción, hay un tipo con un corazón de oro que está cambiando las cosas de un puñetazo, una donación y un acto de compasión cada vez. Te agradezco que lo veas. El siguiente video te lo mostrará.